Hola, hola, soy Schaefer y bienvenidos. La semana pasada estuvimos hablando de Jesús como sacrificio y la razón de por qué Jesús fue un sacrificio, las razones y desde qué época esto se venía dando. El día de hoy vamos a hablar de la crucifixión de Jesús. Light shine bright everywhere we go. Music for the people, making music for the people. Light shine bright everywhere we go. Light shine bright everywhere we go. Esto inicia cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos orando toda la noche. Y se relata primero que Jesús sudó sangre. Ahora, muchos se preguntan, ¿será cierto? ¿Será que solo fue para llamar la atención? Bueno, en realidad esto sí existe y se llama hematidrosis. La hematidrosis se produce por un estrés psicológico y es cuando se produce una serie de químicos que revientan los vasos capilares y estos caen sobre las glándulas sudoríparas, haciendo que cuando uno suda se vea un poco de sangre. Posterior a esto se encuentra el relato de cuando Jesús es latigado, a lo que también se le llama la flagelación. Ahora, la flagelación romana era muy dura y consistía en más o menos 37, 35 latigazos por persona y según el humor en el que estuviera el que lo estaba realizando. Eusebio describe la flagelación romana como: las venas de la víctima quedaban descubiertas y los mismos músculos, venas y entrañas quedaban abiertos y expuestos. Entonces podemos darnos cuenta que en este tipo de actividades muchas personas morían porque se sufría bastante, incluso los látigos tenían pedazos de cuero e incluso llegaban a tener pedazos de huesos astillados, lo que hacía que cuando cayera en la piel de una persona reventara, rasgara e incluso se podía ver huesos, los músculos, las venas y ya se imaginan la escena sangrienta. Existe la conmoción hipovolémica, en la que seguramente y se cree que Jesús se encontraba, y existen 4 tipos. 1. El corazón se acelera y empieza a bombear sangre que no existe. La segunda, la presión arterial baja. La tercera, los riñones ya no producen orina para poder tener esos líquidos en su cuerpo y reservarlos. Y la cuarta es que por lo mismo que se está perdiendo mucha sangre, el cuerpo empieza a sentir sed, y es lo que justamente Jesús tuvo. Y lo vemos en el relato cuando Jesús va con la viga cargándola y se cae y dice: tengo sed. Ahora, a él le ofrecen el vinagre, pero el vinagre se consideraba como un tipo de droga que aliviaba el dolor de las víctimas, y por eso es que Jesús no la acepta. Bueno, en realidad no la acepta porque era necesario que él pudiera o que tuviera que sufrir todos los dolores y todo el proceso que llevaba la crucifixión y la muerte que él iba a tener. Patibulum es la viga horizontal que las víctimas llevaban, era la que cargaban. Generalmente se cree que es una vertical y una horizontal, pero en realidad solo llevaban la horizontal porque la vertical ya se encontraba en el lugar donde iban a morir. Entonces, cuando llegan al lugar destinado, en muchos relatos se cuenta de que en las manos le clavan los clavos, pero en realidad no fue en las manos, sino fue en esta área. ¿Por qué? Porque si lo hacían en esta parte, se iba a desgarrar y se podía resbalar o algo así. En cambio acá trababa con los huesos, pero también llevaba muchísimo dolor. Los clavos que se utilizaban eran más o menos entre 12 a 17 centímetros, entonces son considerablemente grandes, porque tenían que atravesar a la persona y también a la viga o la madera. Por la forma en la que clavan a Jesús, es considerable que sus brazos se estiraran por lo menos unos 15 centímetros.
lo que produce un dislocamiento porque pues se estiran todos los huesos, lo que nos lleva a una profecía que está en Salmos. Jesús padece una flagelación romana en la que cruelmente le desgarran la piel, le desgarran los músculos, brota sangre de su cuerpo y posiblemente uno con una heridita ya se está muriendo, ya se está desmayando, pero Jesús soportó todo eso. Además de eso, todavía tuvo las fuerzas, quiso seguir con el plan, llevó la cruz hasta el lugar destinado, aguantó que lo clavaran con semejantes clavos, muy agotado, muy adolorido, hasta que finalmente muere. Encima los romanos, para poder ver que en realidad estuviera muerto, le entierran una lanza. Y muy brevemente en eso consistió solo la crucifixión de Jesús.